Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. En esta preciosa mañana quisiera darle todo el honor, toda la gloria y toda la exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el único digno de alabanza y oración. Agradecido por su amor, por su gracia, por su misericordia, que es nueva cada mañana y nueva día a día. Ese amor que cubre la multitud de los pecados, que por eso, aun cuando estábamos en delitos y pecados, Él nos amó y no le importó dar a su Hijo unigénito para morir en una cruz, porque su amor es mayor que cualquier pecado. Y a través de su muerte y el derramamiento de su sangre y la resurrección de los muertos, nos resucitó juntamente con Él para darnos salvación y vida eterna. Es merecedor de todo honor, gloria y exaltación. En esta preciosa mañana te pido que me acompañes a darle a Él esa exaltación que se merece, esa gloria que se merece, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios, al Padre de la gloria, a su Santo Espíritu que mora y habita en nosotros. A Él, solamente a Él, honor, gloria, exaltación, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos, vamos a orar para poder recibir la palabra de Dios en este domingo y que ministre nuestras vidas, y que el objetivo de esta preciosa palabra se encarne en nosotros, que la aplicación a este conocimiento tome vigencia en nuestra vida. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Nos postramos delante de ti con un corazón agradecido, de igual forma con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu poder, tu grandeza, y reconociendo nuestra necesidad de nosotros, que separados de ti no podemos llevar el fruto que tú deseas que llevemos, pero apegados a ti existen las garantías, Señor. Haciendo y viviendo tu palabra existen las garantías de que nosotros podamos vivir agradándote en todo tiempo. Aún, Señor, cuando no te agradamos, tu fidelidad y tu lealtad siempre permanece, porque tú no cambias. Tú tienes un carácter único y está establecido en tu palabra, y no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. De manera que tú estás desarrollando en cada uno de nosotros ese carácter, que no sea cambiable, que sea igual que el tuyo, que podamos ser obreros, hijos, que en unas semanas de repente andamos bien, en otras medio, en otras bajas, porque nuestras emociones nos gobiernan, pero que podamos establecer ese carácter que aún en la dificultad, aún en las luchas, aún en medio de los insultos, en medio de las críticas, nosotros podamos mantener un carácter y poder gobernar nuestras emociones, sabiendo que no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que no importa las adversidades que podamos tener cada día, mantengamos el carácter, Señor, desarrollado conforme al tuyo. Gracias en esta preciosa mañana por cada uno de los que están viendo este video, por cada uno de los miembros de la congregación, por cada miembro del cuerpo de Cristo. No importa a qué iglesia local se reúnan, pero han sido todos lavados por la sangre del Cordero. Así que Dios, gracias en esta preciosa mañana. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para no solo darte honor y gloria, sino para recibir con humildad la palabra que será dada en esta preciosa mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta preciosa mañana quiero hablar sobre algunos aspectos en particular que hacen de nuestra vida, en algún sentido, ese sube y baja que estábamos hablando en la oración.
sabiendo de antemano que el propósito de Dios es moldear nuestro carácter y desarrollar nuestro carácter conforme al suyo. Y que en muchas ocasiones de nuestra vida tenemos que enfrentarnos a circunstancias, y es ahí donde verdaderamente la madurez del creyente se va a dejar de ver, cuando esté en esas circunstancias y cómo reaccione en base a esas circunstancias. Sabiendo entonces que el trabajo de cada uno de nosotros como ministro es madurar y perfeccionar a cada uno de los santos para la obra del ministerio, en esta preciosa mañana yo quisiera hablar entonces de algunos puntos. No es que los que yo vaya a tocar sean los únicos, pueden ser hasta 15, en algún sentido, muestras de inmadurez que los hijos de Dios podemos entender. Pero abarcar 11 o 15 en esta mañana no va a ser muy productivo, porque de repente ni nos vamos a acordar de todas. Así que posiblemente solo toque 2 o 3 en este mensaje. Pero creo que va a ser más efectivo por la razón de que son menos los que estamos viendo, y que no significa que son todos, pero vamos a escoger 3 de los muchos que existen como reacciones o ejemplos de personas de inmadurez. Recordando de que podemos ver estas características en otras personas, pero también debemos ver esas características en nosotros mismos. Primeramente, yo te acompañaría en algún sentido a que fuese algo muy personal lo que vamos a trabajar, pero también nos ayudará también en la experiencia cuando nosotros hemos circuncidado nuestro corazón a estas deficiencias espirituales o conductas del corazón. Podremos entonces de alguna forma identificar rápidamente lo que está pasando en la vida de las otras personas y comprender en el proceso que nosotros hemos vivido y hemos circuncidado nuestro corazón, poder de alguna forma ayudarle a las demás personas. Bien, entonces quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, donde primeramente vamos a ver lo que la Escritura nos dice acerca de uno o dos, para empezar, de las reacciones o características que tiene una persona que todavía es inmadura. Versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios. Pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es en algún sentido la declaración bíblica que cuando hay celos y cuando hay contiendas, esos son en algún sentido manifestaciones de falta de madurez. Y tú de repente dices, bueno, yo no empecé este conflicto. Y es ahí donde yo te digo que la madurez se mide en la respuesta que vamos a tener cada uno de nosotros a las circunstancias. Si es otra persona que quiere ocasionar pleito o contienda, y tú eres una persona que tiene circuncidado el corazón hacia las contiendas, tú no vas a dar motivos para que el conflicto se genere. Porque para que haya conflicto no es solo de una persona, es de 2 personas. Y esto es algo que en algún sentido no tenemos que ir muy largo para pensar si tenemos problemas con el vecino. No, en la propia casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, es en algún sentido, para que haya algún tipo de contienda, tiene que ser 2 personas involucradas. De manera que si a una de las personas
tiene la inmadurez para poder estar en contiendas todo el tiempo. Y si tú eres una persona que está caminando con un corazón circuncidado en esa área de la primera característica que estamos viendo, entre celos y contiendas, de manera tú vas a demostrar que cuando eso sucede en el escenario, ya sea en tu casa, con los vecinos y las demás personas, tu conducta va a ser no a la contienda, no al pleito. Y en algún sentido vas a mantener lo que la Biblia dice, que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. El dominio propio en ti va a demostrar que tu corazón está siendo circuncidado o ha sido circuncidado a las contiendas, a los pleitos o a las críticas. Entonces vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Y entonces establece la Biblia que hay inmadurez cuando hay celos y contiendas. Los celos son esa indicación que nuestras emociones muestran. Y eso es una realidad de inmadurez. Porque estamos llamados, conforme a la Escritura, a desarrollar el carácter de Dios. Y entonces cuando meramente existen los celos, es un indicio completo de madurez. Algunos experimentan celos por sus amistades, cuando hacen otros amigos. Algunos por su buen compañerismo en el trabajo, y luego ya se acerca otro compañero a la mesa para almorzar y dialogar. Ya están en algún sentido celosos. Otros posiblemente tienen una buena relación con su jefe, y cuando otra persona es agradable delante de los ojos del jefe por el desempeño o las labores que hace en la empresa, ya empieza en algún sentido a aplaudir en el trabajo efectivo que hace el otro empleado, y entonces empieza a generar celos, y producto de los celos las contiendas. Y es aquí donde podemos claramente ver nuestros propios escenarios. Eres tú la persona que va a evaluar si realmente tú estás teniendo inmadurez en esta área, en los celos. Cuando se presenten las situaciones, cuando estés en medio de conflictos, pero si tu corazón está siendo circuncidado, tú vas a correr y vas a volcar la presencia de Dios, vas a recordar quién eres, porque es fácil recordar quiénes son los demás. Es fácil recordar quién es el peleón, es fácil recordar quién es el que critica, y no se trata de recordar quiénes son los demás, se trata de recordar quiénes somos nosotros. Porque como dije anteriormente, para que haya conflictos, para que haya en el escenario contiendas, no solo de una persona, es de dos. Y cuando nosotros olvidamos quiénes somos, y primeramente la Biblia declara de que somos hijos, y que como hijos somos también embajadores, representantes de Dios, ¿verdad? Y que como representantes y hijos o embajadores estamos en la categoría de desarrollar nuestro carácter al carácter del Señor. De manera que muchas veces olvidamos quiénes somos nosotros. Es fácil tener a la vista quiénes son los demás, pero nuestros errores comienzan cuando olvidamos quiénes somos nosotros. Somos hijos y estamos llamados a circuncidar nuestro corazón para desarrollar nuestro carácter conforme al carácter de Dios. Seguimos entonces mencionando, frecuentemente los hijos únicos experimentan esa sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la atención está volcada sobre el recién nacido. Las caricias, los abrazos, los mimos están ahí, y como el hijo que es mayor, cuando estaba chiquito no tiene memoria, cuando se le arrullaba, cuando se le compraban regalos, empieza a experimentar una especie de celos
y ya de repente es un niño de 3 o 5 años que ya incluso puede ir al baño, pero cuando empieza a sentir esta manifestación de celos, entonces empieza a mojar la cama. A la edad de 5 años ya no usa el baño y se empieza a orinar y empieza incluso, en vez de comprender los padres, a insultar a los hijos, porque esta es una reacción muy normal en cuanto a los celos. Esto provoca los celos, no solo este tipo de conducta en los niños, pero igual forma cuando nosotros tenemos celos y contiendas, entonces nos estamos viendo como niños. La inmadurez nos muestra que somos niños espirituales, que somos bebés espirituales, pero cuando ya vamos creciendo, y no estoy hablando solamente de años, porque una persona puede tener 50 años y puede ser inmadura en muchas áreas de la vida, mostrándolo a través de los celos, a través de las contiendas. Y así que la madurez no solo tampoco se refleja en la cantidad de años, se refleja, dijimos, en la reacción que va a tener el individuo a los diferentes escenarios en los que se encuentre. Cada vez que alguien lo señale, cada vez que alguien lo critique, su madurez se va a demostrar conforme a su conducta. Vemos entonces claramente, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, que los niños tienden a tener celo cuando un recién nacido viene a casa, cuando el segundo hijo viene a casa. Y lo reitero, esta es nuestra conducta y así nos vemos nosotros cuando estamos en celos y provocamos contiendas. Nos vemos como niños caprichosos y eso es solo un indicio de inmadurez en nuestras vidas. Acompáñame al libro de Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Toda clase de acciones malvadas. Mire cómo se va desencadenando la persona que es inmadura, en vez de estar fuera de conflictos, como que más bien se va hundiendo como una arena movediza y se va involucrando más en conflictos, más en pleitos. Y es ahí donde las habladurías de las personas vienen por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, porque hay garantía de nuestras actitudes, que somos personas problemáticas, y sencillamente es por el hecho de que son actitudes del corazón. Mire, esto es algo que es bien importante mencionarlo y hacer un paréntesis para analizar lo que voy a decir. Generalmente los cristianos queremos cambiar nuestras conductas. En efecto, va a haber un cambio de conducta cuando hay madurez, pero no se trata realmente de tener cambios de conducta. Se trata de circuncidar el corazón, porque nosotros hemos tenido una herencia que ha marcado nuestro corazón, y producto de lo que está en nuestro corazón, porque del corazón vienen los homicidios, del corazón vienen los pleitos, de las intenciones del corazón vienen todos los problemas que se pueden generar, y esto es lo que la Biblia menciona. Y cuando la Biblia habla de que cuando somos nuevas criaturas, Dios regenera nuestro espíritu, nuestro corazón. Pero hay áreas como el alma y hay áreas como la carne que deben de ser circuncidadas. Cuando habla del corazón, habla en algún sentido de todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y es aquí donde los malos pensamientos son parte de lo que está en el corazón. Y es aquí de lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no se trata de tener una conducta o trabajar en nuestra conducta. Se trata de circuncidar el corazón, de renunciar
a nuestros egoísmos que están en el corazón, de renunciar a las críticas que hacemos a las demás personas que están en nuestro corazón. Es aquí donde si estamos trabajando en un cambio de conducta, nos vamos a dar cuenta que estamos nadando contra la corriente del río. Y un río fuerte que nos arrastra. La Biblia habla que tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Y qué es exactamente, pastor, circuncidar el corazón? Porque de repente yo trato. Bueno, usted está tratando de cambiar una conducta, pero usted no está tratando de circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón significa ceder su voluntad, sus pasiones y sus deseos para hacer los deseos de Dios, para cumplir lo que la Biblia dice. De manera que si usted está teniendo problemas de inmadurez y los celos son una muestra en usted, usted tiene que empezar a circuncidar su corazón, a poder depender de Dios y empezar que cuando esa cosquilla de celos empiece, usted empieza a trabajar con esos celos y a ser una persona sociable con las personas que usted está teniendo celo, ser una persona servicial, porque usted tiene que ejercer algo. La circuncisión empieza con dolor. Recuerda cuando hablamos de producir frutos que experimentan dolor. Que habla el apóstol Pablo cuando el criado tuvo que abandonar y huir, y su patrón había sido una persona cristiana, discípula de Pablo, y en la cárcel este criado conoce a Pablo, a lo que estuvimos viendo en la última prédica, y le exhorta a Pablo que lo perdone y que cuando regrese a casa ya no lo vea como un esclavo, sino más bien como un hermano, y que le ayude como hermano en Cristo Jesús. Aquí verdaderamente es ahí donde en estas prácticas nosotros empezamos a circuncidar el corazón. No viene de la noche a la mañana, pero viene practicando este tipo de conducta. Mejor dicho, este tipo de circuncisión. Después de un rato la conducta se dejará de ver, pero todo comienza en una práctica y todo comienza en una decisión de circuncidar el corazón, y no importa el dolor, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que pasar, a tomar las decisiones de hacer lo opuesto a lo que usted está haciendo. Entonces en el versículo 14 vemos: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Se están engañando a ustedes mismos. Y entonces, para ver, porque estaba mencionando que cada vez nos hundimos más y más y más en la problemática cuando alguna área de inmadurez se encuentra en nuestra vida. Quiero que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 6. Y veamos aquí en el libro de Daniel, capítulo 6, algunas cosas que resultan de los celos, que resultan de las envidias. Hablamos de los celos y entonces pasamos al siguiente punto, que sería la envidia, ¿verdad? Que es otra característica o muestra de inmadurez. ¿Qué provoca la envidia en un ser humano? La envidia en un ser humano provoca condenar frecuentemente a otro, sacar los errores de las demás personas, señalar los actos incorrectos de las demás personas, pero nunca ver los propios. Es incluso, como dirían algunos, echarle tierra a las demás personas de las cosas que hacen y creer ellos que son mejores, pero eso prácticamente es inmadurez y es un acto de envidia. La condenación frecuente a otra persona, sacarle los errores a otra persona, es una actitud que está motivada por un sentido de superioridad respecto de los demás. Es una arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar y criticar a cualquier otro que llene su estándar. ¿Ha escuchado ustedes esos dichos que no pueden ver ojos bonitos en caras feas? Los ojos son bonitos, pero le están sacando todos los defectos a la demás parte del cuerpo, la cara, el
las piernas, el pelo, ¿verdad? Con el fin de no poder reconocer que la persona tiene ojos bonitos. Entonces lo que hace esta otra inmadurez llamada envidia es una condenación frecuente hacia las demás personas. Entonces, vemos ahorita entonces que hemos trabajado dos puntos. El primero, celos. El segundo, envidia. Y ambos traen conflictos. Como puntos de inmadurez en la vida de la persona o del creyente, hablando de nosotros que estamos en la familia del Señor, también nos provoca meternos en conflictos. Y es ahí donde muchas veces la gente dice, ay, ¿cómo es que es cristiano? Bueno, somos cristianos primeramente porque, y somos hijos primeramente, no por nuestro esfuerzo de ser buenas personas o por el esfuerzo de tener buena conducta. Fuimos pecadores y a Dios le plació perdonarnos, nos amó y nos reconcilió con Él a través de su Hijo. Somos hijos de Dios y tratamos de seguir las enseñanzas de Dios, pero el que seamos hijos no significa que estamos caminando como Dios demanda. Entonces, de manera, en algún sentido, las personas, pues cuando nos critican a nosotros, dicen, y son cristianos, y dicen que son hijos de Dios. Bueno, la verdad lo somos. Pero lo correcto sería, estos hijos de Dios y a estos cristianos les falta madurar. Pero como ellos no entienden el concepto de que somos hijos por gracia, porque a Dios le plació y porque escuchamos el Evangelio, y entonces reconocimos que estábamos en pecado y que recibimos la herencia del pecado de Adán, y que de acuerdo a Romanos 10, 9, 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos y creemos en su resurrección, somos salvos, nos convertimos en hijos. Pero hijos muchas veces que estamos en un proceso de crecimiento, que estamos cambiando de ser niños a adolescentes y a ser adultos. Y no solo en el proceso de edades, sino en el proceso de madurez espiritual. Y es aquí donde lo considerable que el mundo podría decir, bueno, a estos cristianos o a estos hijos de Dios les faltan madurar. Y eso sería una gran realidad. Y a la luz de las Escrituras estamos viendo que es una gran realidad. Somos cristianos, somos hijos, pero nuestra conducta nos delata en la condición que nos encontramos. Y si hay celos, contiendas, pleitos, envidias, entonces hay inmadurez. Nos comportamos como niños. Nuestra conducta no es la que puede hablar, los demás puedan hablar bien. Y es ahí donde tenemos que trabajar en circuncidar nuestro corazón. Es ahí donde tenemos que entender que tenemos que tener el carácter de Dios y trabajar y permitir que el Espíritu Santo opere y trabaje en nuestra vida, tomando nosotros las decisiones, porque todo esto empieza con decisiones. Tomar la decisión de circuncidar el corazón y hacer lo opuesto a lo que estamos haciendo. En el libro de Daniel, capítulo 6, vemos una experiencia que a Daniel mismo le está aconteciendo. Versículo 1 dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Habían 3 administradores y 120 personas que estaban asignadas, que tenían que dar reportes a estos 3 administradores. Habían 3 administradores, entre ellos Daniel, dice la Escritura, y 2 administradores más. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Nótese, una de las cosas que vemos aquí es que Daniel era una persona, en algún sentido, un poco superior en cuanto a sus cualidades. Y si vamos a hablar de fe en acción, estamos viendo que Daniel, eso es exactamente lo que era. Una persona que tenía fe en acción. ¿Y qué es fe en acción? Poner en práctica lo que sabes. Era una persona que tenía cualidades
o principios, como podemos decir los principios, resaltemos los principios, principios de honestidad, principios de integridad. Vamos a ver adelante, las Escrituras lo resalta, pero hablamos que es un hombre de fe porque está viviendo la palabra. ¿Y qué está haciendo? Está viviendo íntegramente, no está robando, es un hombre digno de confianza y por eso es uno de los administradores. Y entre vivir estas realidades bíblicas de fe, lo pone en una categoría de que el rey quería ponerlo a cargo de todo. A cargo de todo. Y es aquí donde empezamos a ver celos, envidias de los otros dos administradores. Si estos dos administradores en algún sentido tuvieran madurez, su conducta no hubiese sido la que a continuación vamos a leer. Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Mire, para aquellos que predican una fe en algún sentido ciega, que creen que es una varita mágica, aquí estamos viendo una cátedra de la verdadera fe. Porque cuando leemos este capítulo 6 de Daniel y en el foso de los leones, generalmente nosotros nos orientamos a la fe y empezamos a ver una fe ciega de que como Daniel, qué hombre de fe, no se los comieron los leones cuando lo echaron al foso de los leones. Verdaderamente esa es una distorsión de la fe. No digo que no puede haber una fe que en algún sentido desarrollemos para poder en algún sentido ser como la mujer que tenía el flujo de sangre, que llegó y dijo, si toco el borde de Jesús, si toco el borde del Maestro, seré sana, ¿verdad? Porque esta mujer tenía problemas de flujo de sangre por 12 años, gastó su dinero, y ella creyó que si tocaba el borde del Maestro, sería sana. Todos queremos ese tipo de fe, todos queremos vivir en esa fe, pero la verdadera fe empieza cuando renovamos nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios y actuamos conforme a ella. Nótese, cuando se nos predica por primera vez el Evangelio y se nos habla de un Salvador, nosotros creemos en ese Salvador y en esa salvación. Entonces, cuando creemos en esa salvación, nosotros aceptamos a Jesús y somos salvos porque hemos creído en el mensaje de salvación. Pero toda la fe empieza por el poder de la palabra. Su fe no puede ir más allá de lo que usted conozca de la palabra de Dios. Y estamos hablando que si vamos a ser hijos de fe, que vamos a desarrollar el carácter conforme al carácter de Dios, tenemos entonces que tener una fe en acción. Sabemos lo que dice la Biblia, entendemos lo que dice la Biblia, entonces tomamos la decisión de circuncidar nuestro corazón, entonces empezamos a trabajar en la circuncisión de corazón y después de un rato nuestra conducta va a ser diferente. Generalmente nosotros leemos estos libros donde Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, vemos a Daniel y solo resaltamos qué fe la de Daniel, cómo creyó a Dios que no le iban a comer los leones en el foso. Pero cuando vemos los principios de fe de Daniel, adoraba, honraba a Dios, no era corrupto, no era ladrón, era íntegro, tenía los principios de buen trabajador, se esforzaba en su trabajo. Todo esto es fe en acción, porque está demostrando como embajador de Dios no avergonzar al Dios que sirve, al Dios que adora, al Dios que alaba. Y es ahí donde digo yo, no es el problema en las demás personas, es olvidamos nosotros quiénes somos. Redimidos por la sangre del Cordero, llamados a desarrollar el carácter de Dios y entonces empezar a circuncidar nuestro corazón. Porque eso es lo que vale, la circuncisión del corazón. Seguimos entonces.
Entonces, versículo 4, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas. Entonces esto incluye a los 120 sátrapas que estaban en la misma condición de celo, que estaban en la misma condición de envidia, y a los 2 administradores. Recuerda que el rey había puesto 3, uno de ellos Daniel, 2 más y los 120 sátrapas, pero los 2 administradores se confabularon con los sátrapas para hacer un complot. ¿Producto de qué? Envidia. ¿Producto de qué? De celos. Y están generando un conflicto. Ahora, ¿cómo vamos a ver la reacción de Daniel? ¿Cuál va a ser la conducta de Daniel? Si Daniel es un hombre de fe, si Daniel es un hombre maduro, lo vamos a ver de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿cuál es su conducta? ¿Cuál va a ser su conducta? Y vamos a ver claramente a la luz de las Escrituras que ni se defendió. Él se postró ante el Dios y adoró ante el Dios en el cual él creía. Versículo 5. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada para acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, incluyendo cuando él generaliza, nosotros los administradores, el rey está pensando que Daniel está incluido, porque él está generalizando nosotros los administradores reales. Junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo al que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío explicó el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, ojo con esto, porque aquí viene la primera reacción. Vamos a ver la primera reacción de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Nótese, aparentemente parece que no le dio ni frío ni calor, aparentemente era un hombre que confiaba en Dios, pero no sabemos porque la Biblia no relata sus emociones, no expresa sus emociones, pero sí expresa una conducta. Dice que fue a su casa, se arrodilló, abrió la ventana, se arrodilló y se postró a adorar, porque lo tenía por costumbre. Esto nos muestra entonces que honraba a Dios y que no iba a dejar de honrar a Dios, aun cuando este edicto había sido proclamado. Vemos entonces, aunque no vemos algunas conductas reflejadas posteriormente, podemos entonces resaltar: no hubo una conducta de ir a hablar con el rey, no hubo una conducta de autodefenderse, ¿verdad? Y poder decir: rey, yo no estaba incluido en esto, ellos fueron los que hicieron esto. Él confió plenamente en Dios, él no actuó. Él sencillamente actuó con un corazón circuncidado, con madurez. No había celos, no había rivalidades, pleitos, envidias, no había nada que lo pudiera mover. Simple y sencillamente fue a su casa, se postró y adoró. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto?
Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El secreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Entonces respondieron ellos, pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y empezamos a ver el escenario que ellos montaron, producto de los celos, producto de la envidia. Luego vienen las calumnias y las disensiones y entonces empiezan para lograr su objetivo. Todo producto de celo, todo producto de envidia. Versículo 14. El rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Posiblemente tú te vayas a encontrar en situaciones y en circunstancias donde vas a ser víctima de tus compañeros de trabajo, víctima de un grupo, víctima de cualquier persona, y te vas a encontrar de repente que no estás haciendo nada malo y la gente empieza a señalarte, a juzgarte, a criticarte, y eres objeto de envidia, y eres objeto de que las personas tengan celo de ti. Tú no estás promoviendo nada, tú no estás provocando nada, solo eres una víctima en el escenario, ya sea de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio, donde quiera que puedan estar, y que este cuadro se presente delante de ti. Dice que van a haber personas buenas, en algún sentido, como el rey, tratando de buscar la forma de salvar a Daniel. Van a haber personas que van a estar contigo, van a haber personas que te van a animar, van a haber personas que van a querer defenderte en tu causa, pero van a haber situaciones en las cuales no vas a poder ser defendido. Vas a tener que aprender a confiar en Dios. Y eso es aquí donde la madurez es necesaria. Es aquí la razón por la cual estamos nosotros los ministros llamados a madurar al pueblo de Dios. Dios quiere beneficios para su pueblo. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero su pueblo tiene que entender que los beneficios vienen cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, cuando nosotros desarrollamos nuestro carácter, cuando nosotros maduramos. Porque aquí vemos una persona madura que está siendo en algún sentido bendecida por el fruto de su trabajo. Su negligencia y su fe de ser honesto, de no ser ladrón y de cumplir los principios bíblicos de Dios, lo llevan a un punto de que el rey lo quiere poner sobre todo el pueblo. Casi similar a Moisés, ¿verdad? Que casi similar a José, que también el rey le dio el anillo para ser el administrador general de todas las cosas. Esto sucede generalmente cuando circuncidamos nuestro corazón. Pero aún cuando circuncidemos nuestro corazón, en este mundo caído, vamos a ser víctimas en escenarios de envidia, víctimas. ¿Y cuál debe ser nuestra conducta? Y ahí es donde realmente seremos probados. Daniel está siendo probado, un hombre íntegro. Y tramaron contra él un complot. Ni aún el mismo rey, que quería salvarlo, pudo salvarlo. Y entonces veamos lo que sucede. En el versículo 16, el rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, y con él y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Si tú has estado en estas circunstancias, o estás en estas circunstancias, donde tus compañeros de trabajo tienen envidia, donde quieren sacarte de tu trabajo,
donde se hace un complot para ti, donde ya tomó tu jefe una decisión y te corre producto de la envidia de muchos. ¿Qué vas a hacer? El beneficio de madurar aquí es muy importante, porque vas a correr a Dios con una conducta, vas a tener dolor, posiblemente vas a llorar, pero no vas a defenderte, vas a confiar en tu Dios, no vas a echar manotadas, no vas a decir, bueno, pues si me voy yo también se van aquellos, porque también aquellos son unos ladrones, y empiezas a sacar y a desnudar todas las cosas incorrectas que has visto de las demás personas. Veamos que Daniel cayó, no dijo nada. Luego volvió a su palacio el rey, y se pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y se fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y mire las respuestas de Daniel. Aquí, cuando yo estoy leyendo el texto bíblico, en el versículo 21 hay signos de admiración. Sencillamente Daniel no está enojado. Daniel exclama con una voz de júbilo. Los signos de admiración expresan, cuando usted los lee y los mira en la lectura, expresan eso, el estado anímico de las personas. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Nótese lo primero que expresa. Expresa al rey que viva su majestad. Luego exalta a su Dios creador y no se exalta a él mismo. No está diciendo es que yo soy un hombre de fe, es que a mí no me pasa nada, es que yo aquí o allá. Porque la humildad es algo opuesto al orgullo, que el orgullo es otro de los muestras de inmadurez. El orgullo te lleva a una falta de perdón. Pero vemos aquí en un momento que hay orgullo. Simple y sencillamente dice: mi Dios envió a su ángel, a su protector, a su ángel. ¿Para qué? Y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Cuando ya Dios se ha glorificado en la vida de Daniel, Daniel abre su boca. No fue antes. En ningún momento fue a autoexcusarse ante el rey. Simple y sencillamente confía en Dios, y después de que toda la trama, el conflicto, la envidia y los celos de los otros dos administradores y los sátrapas vinieron sobre él y decretaron que fueran al foso de los leones, después de que Dios le da la victoria, Daniel abre su boca y exclama. Puntos. Aquí hay también signos de admiración en este texto donde dice: tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sencillamente es lo que Daniel dijo. Es una muestra enorme de madurez. La madurez siempre viene cuando decidimos circuncidar nuestro corazón y empezamos a trabajar y esforzarnos a hacer lo que Dios demanda en su palabra. Entonces es cuando nuestra actitud cambia. Pero si nosotros estamos tratando de cambiar nuestras actitudes sin que haya circuncisión del corazón, jamás lo podremos hacer. Para poder llegar a estos niveles y estos estándares de carácter, de madurez, y de poder reflejar una fe viva en acciones, puesta en acciones, vamos a tener que empezar decidiendo circuncidar nuestro corazón. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, decidir no hacer mi voluntad, hacer la voluntad de Dios. Empezar, aunque me duela, vivir los principios de Dios. Tarde o temprano, las conductas se dejarán de ver. Traerá beneficios. Y esto es lo último que vamos a ver. Los beneficios de la conducta de inmadurez y los beneficios de la conducta de la madurez. En los próximos versículos, estamos cerrando nuestro mensaje en esta mañana.
viendo los frutos de la inmadurez y los frutos de la madurez. Acompáñame entonces al versículo 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado. Nótese la cosecha de la envidia, la cosecha del celo. No solo te metes en una problemática, en un trama como lo acabamos de ver aquí en el capítulo 6 de Daniel, sino más bien traen consecuencias. Y son consecuencias en algún sentido que afectan a los que están a tu alrededor. No solo te van a afectar a ti. Estos administradores y estos sátrapas estaban trabajando para el rey y tenían el fruto de su trabajo. Con el fruto de su trabajo mantenían sus familias, mantenían a su esposa, mantenían a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando eres cortado, producto de tu inmadurez? No solo te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tu esposa, porque ya no puedes llevar el sustento a la casa. Y aquí vemos una situación que se desencadena muy colectiva, ¿verdad? Aquí hay una consecuencia, no solo para los administradores y los sátrapas, sino que hay una consecuencia enorme para sus esposas y sus hijos. Leámoslo. Entonces, versículo 24, el rey mandó traer a los que falsamente habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, nótese, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. ¿Qué efecto más impresionante? La conducta de estos hombres arrastró a sus esposas y a sus hijos. Colectivamente, todos fueron arrojados al foso de los leones. Siempre van a haber consecuencias de nuestra inmadurez. Aunque la gracia de Dios esté ahí para ayudarnos, aunque la gracia de Dios esté ahí, si nosotros no maduramos, vamos a tener que pagar el precio de nuestra inmadurez, de nuestras conductas, de los resultados de nuestras conductas incorrectas que son las inmadurez, y vamos a tener que pagar un precio. Dios siempre va a estar ahí para restaurarnos, pero el deseo de Dios realmente es conformarnos a su carácter para poder tener el beneficio. Y aún cuando estemos haciendo lo correcto, habrán personas que se levantarán contra nosotros como lo hicieron contra Daniel, por envidia, por celos. Pero si nosotros hemos madurado, nuestra conducta va a ser confiar plenamente en Dios, porque los resultados serán grandes. Versículo 25, más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He declarado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Los frutos de una persona que camina en madurez van a exaltar el nombre de Dios. Van a hacer que las demás personas exalten el nombre de Dios. Van a hacer que las demás personas quieran venir a los pies de Dios. Porque el tener desarrollado el carácter de Dios y actuar de la forma correcta, sin inmadurez, no es que tienes tú el que tienes que ser alabado y aplaudido. La honra y la gloria va a ser para el Dios que está formando. El beneficio va a ser para Dios y su reino. Porque también la humildad es vital, es un símbolo de madurez, es una actitud de madurez, donde nosotros mismos no nos adoramos. Porque lo opuesto de humildad es orgullo, y orgullo es adoración de sí misma. Aquí hay un escenario donde si Daniel hubiese sido una persona inmadura, se hubiera llevado todo el crédito. Pero bien sabemos que él sencillamente dijo: Dios al que sirvo
envió su ángel y le cerró la boca a los leones, dándole honor y exaltación. Lo que va a ser tu madurez es dar honor y exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa actitud va a atraer a muchos que honren a Dios porque Dios te ha cambiado, porque Dios ha hecho esa transformación en tu vida, porque decidiste que Dios operara en ti para la circuncisión del corazón. Y al final, quien se lleva los aplausos es el Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Santo Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades para circuncidar nuestro corazón. Y es donde vemos al rey, hace un edicto y termina siendo el Dios mismo bendecido y glorificado, porque el Dios vivo, porque Él es el Dios vivo, dice el rey, y permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra, ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Fruto final para la persona que camina en madurez, lo vemos en el versículo 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Aun cuando se levanten contra ti, aun cuando tú estés caminando en la madurez, habrán otros, pero si confiamos en Dios y nuestras acciones son correctas delante de Dios, al final nosotros veremos los beneficios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice que los que creen que hay en un Dios y se acercan a Él, dice que ellos tienen el beneficio. Ellos son bendecidos por Dios. Ese es el verdadero desenlace de la fe, que crean que hay un Dios y que le buscan y que Él es galardonador de los que le buscan, porque aquellos que estamos en Cristo Jesús estamos llamados a desarrollar su carácter, estamos llamados a circuncidar nuestro corazón. Amado hermano, en esta mañana te exhorto en el amor del Señor y te animo a perseverar en la fe del Hijo de Dios, a vivir en esa fe con obras, con hechos, a madurar, a circuncidar tu corazón, no por los beneficios que podamos recibir, por el beneficio que hemos recibido, salvación y vida eterna. La ira de Dios no viene a nosotros, no vamos a ser echados al lago de fuego y azufre. Tenemos mucho que agradecer. Y por amor, porque Él nos amó primero y ahora le amamos, y por ese amor entonces nosotros circuncidamos nuestro corazón. Sería un extra los beneficios sobre nuestra vida en esta tierra, sabiendo que si tenemos la conducta correcta, allá arriba tendremos los tesoros también. No hagas tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Que tengas un feliz fin de semana. Y no será hasta el próximo domingo que traeremos un mensaje de edificación para nuestras vidas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.